Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, muchas bendiciones para todos y comenzamos un nuevo curso, un curso sobre budismo. Veremos varios libros, porque habéis preguntado también, Esther ha preguntado sobre libros y en función de los libros que vayamos viendo ya os iré diciendo también el título del libro. Bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar con este curso de budismo y vamos a hacer así la primera clase. Vamos a ver un poquito una introducción de lo que es el budismo. Bien. Así que bienvenidos a todos y empezamos. Bien, básicamente la esencia del budismo es un conjunto de conocimientos y prácticas que conducen a la liberación de las perturbaciones mentales y las aflicciones emocionales. Las aflicciones siempre son emociones negativas de sufrimiento. Bien. Aflicciones emocionales por medio del adiestramiento de la mente a través del cultivo intenso y profundo de la sabiduría y la compasión. Bien. Entonces el budismo es un camino que nos da herramientas para ayudarnos a desarrollar la compasión, para ayudarnos a que el amor que ya somos florezca, porque estamos todos, por así decirlo, atrapados en unos velos de ignorancia que nos impiden que nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera luz pueda manifestarse. Entonces estamos viviendo solamente a nivel mental con todo tipo de condicionamientos mentales, patrones condicionados, percepciones erróneas, impresiones, hábitos, etcétera y etcétera. Y claro, el budismo lo que nos ayuda es mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos y también poner en práctica varios aspectos para poder desarrollar una actitud virtuosa, una actitud bondadosa, la actitud de la compasión, del altruismo y del amor. Todo esto nos ayuda muchísimo a ir limando esos velos que oscurecen nuestra verdad y también nos ayuda también a acercarnos cada vez más al reconocimiento de la verdadera naturaleza de lo que somos. Bien. Entonces, estos discernimientos y prácticas están encauzados a producir estados estables y sostenidos de felicidad y a ejercer ciertas técnicas para dejar de lado los estados mentales de sufrimiento e insatisfacción causantes, sin lugar a dudas, de los enormes daños que los hombres y mujeres nos hacemos a nosotros mismos, también hacemos a los demás y hacemos a la propia naturaleza y a sus elementos, bien, el agua, la tierra, el aire y el fuego. Bien. Marlene dice, tengo muchas preguntas. Bueno, ya irán saliendo las preguntas, pero lo más importante es que va a ser un curso bastante largo, en el cual quizás vamos a ir explicando a veces los mismos términos, pero de diferentes maneras, para que se vaya entendiendo bien. Y sabemos que el camino budista es un camino súper extenso, contiene muchísimas cosas, pero el objetivo principal es lo que decíamos, ¿no? Es poder nosotros trabajarnos todos estos velos de la ignorancia y poder así desarrollar esa actitud de amor, de compasión, de bondad. Esto es el Dharma realmente. Es un
es un camino, el camino budista es diferente un poquito de la no dualidad, del Advaita Vedanta. Bien, porque el Advaita Vedanta es un camino muy directo, es un camino en el cual ya te está señalando directamente la verdadera esencia de lo que eres. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, debido a estos velos que están tan arraigados y tan fortalecidos, no logramos verlo. Podemos tener a veces un destello, ¿no? Un satori, pero no logramos a veces verlo. Porque estos egos tienen unas cáscaras, tienen unos cascarones muy duros y hay que ir limándolos, puliéndolos para que se vayan debilitando, para que al fin y al cabo se rompan. Pero con el budismo tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. Y las personas que siguen el budismo, pues sobre todo se acogen a la práctica de las 4 nobles verdades con el noble octuple sendero, también la ley del karma, que es una ley que nos ayuda muchísimo a evolucionar, a avanzar, y otras cosas, bien, otras cosas que iremos comprendiendo sobre todos nuestros estados mentales, nuestras aflicciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí podremos empezar a trabajarnos a nosotros mismos estos aspectos que provienen del mismo ego, de la ignorancia, y de esta manera es un poquito más fácil de hacer, más llevadero. Bien. Entonces, todos conocéis a su santidad el Dalai Lama, bien, que él es realmente el Dalai Lama es como una especie de Buda, una reencarnación de Avalokiteshvara, que es el Buda de la compasión y del amor, y él es el 14º Dalai Lama, y él ha escrito muchísimos libros también, ha hecho muchísimas ponencias, más que ponencias son estos discursos, estas charlas a nivel público. Y claro, hay muchos libros también que se basan en las enseñanzas de su santidad, del Dalai Lama. Entonces iremos viendo varios libros, porque como el budismo es bastante extenso, entonces necesitaremos ir cogiendo poquito de cada uno. Bien. Ahora estamos con un libro que se titula La pesadilla del samsara, y este libro, se divide en 6 capítulos. Bien, ahora os explicaré una breve resumen de cada uno de ellos. Y bien, entonces el Dalai Lama afirma que todos los seres de este mundo, todos, lo que más buscamos realmente es la felicidad. Y es lo que tenemos en común. Todos buscamos siempre la felicidad, estar bien, ser felices. Y tratamos de escapar del sufrimiento, de alejarnos, de intentar evitar sufrir. Todas las energías y los recursos humanos, financieros y materiales se ordenan en función de lograr la felicidad y evitar el sufrimiento. Bien, entonces en este libro, que se divide en 6 capítulos, su estructura responde a los principios cardinales del budismo, que van desde la descripción y análisis de las causas, las condiciones y los agregados de la perenne insatisfacción que todo ser humano padece en esta tierra de imperfecciones, de conflictos y de sensaciones de dolor, hasta la consideración de propuestas metodológicas, tanto teóricas como prácticas, adaptables a las culturas y modos del ser de las diversas sociedades occidentales. Entonces, este libro, La pesadilla del samsara, está adaptado un poquito también a las diferentes culturas y sociedades también de Occidente. Porque el budismo es una
es una filosofía, más que una religión, es una filosofía de Oriente. Y según los maestros, según los monjes o los que enseñan el budismo, a veces son enseñanzas que no se entienden. Bien, necesitamos que se adapten un poquito al vocabulario occidental para poder entender un poquito el significado de todas estas enseñanzas. Si alguno de vosotros ha leído algo sobre budismo, sabréis que el budismo, realmente el real budismo oriental es bastante dificultoso de comprender. Es decir, te lo tienen que explicar, te tienen que explicar porque hay muchas palabras, muchísimos términos y a lo mejor no sabemos lo que significa. Por ejemplo, paramita. Bien, ¿qué es lo que significa paramita? Paramita significa virtud. Entonces, en el budismo existen 6 paramitas que debemos desarrollar. Son las 6 virtudes que debe desarrollar el estudiante de budismo. Bien, ya iremos viéndolo todo poquito a poco. Bien. El samsara se define como una realidad construida por estados mentales perturbados y por un conjunto de emociones afligidas que a su vez son reflejadas en el universo que construimos cotidianamente. Entonces, ¿qué es realmente el samsara? El budismo define el samsara como una especie de ciclo de muertes y renacimientos con diferentes estados de conciencia en este ciclo y lo define siempre como el mar del sufrimiento. Ahora os voy a poner alguna diapositiva para que veáis un poquito esto del samsara. Fijaros en esta diapositiva. Bien, vamos a explicarla un poquito. Esto es la rueda de la vida. Bien, aquí vemos solamente la parte del centro, luego os enseñaré toda entera. Y el samsara es este mundo lleno de dolor y tristeza, tal como lo conocemos. Por eso la pesadilla del samsara, ¿verdad? Todos los seres de este mundo están sujetos a una ley que ya conocemos, la ley del karma. Y karma significa realmente acción, también significa acto volitivo, es decir, algo que uno hace o dice o piensa y que de hecho está bajo su control. Tenemos siempre la capacidad de poder elegir lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Aunque a veces parezca que no, pero sí, nosotros tenemos el libre albedrío. Todos los actos de este tipo tienen consecuencias morales que se llaman vipaka. Y vipaka significa fruto. Entonces, cuando nosotros hacemos una acción negativa, por ejemplo, a otra persona, estamos generando una fuerza para que va a tener unas consecuencias morales que se llamarán estas consecuencias vipaka, que el significado es fruto. Bien, ya sabemos que cuando se hallen las condiciones idóneas, pues el fruto de estas consecuencias empezarán a madurar y ahí cosecharemos los efectos de lo que hemos generado, ¿sí? En el budismo tradicional, estas consecuencias pueden ocurrir en esta vida o en una vida futura. Esto ya lo sabemos, que el karma a veces lo experimentamos en la misma vida o podemos experimentarlo en próximas vidas. Eso no lo podemos saber. La mayoría de los budistas creen en el renacimiento y para muchos el renacimiento no es diferente de la creencia de los hinduistas. Por ejemplo, en la reencarnación o en la transmigración de las almas, que es pasar del viejo cuerpo que muere
a uno que acaba de nacer o que acaba de ser concebido. Todos sabemos que somos un pedacito de conciencia, bien, y que mientras esta conciencia esté totalmente dormida, totalmente inconsciente de sí misma, entonces, a través de unos deseos que hay en su mente y unos aferramientos a esos deseos y apegos, va a reencarnar utilizando un vehículo que es el cuerpo físico para poder tener una oportunidad de oro, que para los budistas la reencarnación humana es una oportunidad de oro para poder realmente utilizar esta vida para iluminarse, para despertar de su inconsciencia, de su pesadilla. Bien, y para poder realizar la verdad de lo que es. Entonces los budistas nos dicen que nuestras vidas humanas son realmente sagradas, son realmente muy, muy importantes y debemos honrarlas y agradecer por tener la oportunidad de que en una vida humana podemos elegir, porque no todo el mundo lo hace, elegir el desarrollo espiritual para lograr la perfección. La perfección sería poder trascender todo aquello que no somos, el ego, el egoísmo, todas las aflicciones y también todos los condicionamientos mentales. Bien, que son los 4 velos principales que oscurecen la luz de la verdad que somos. Bien, entonces, con un poco más de precisión, sin embargo, el renacimiento no es más que la transmisión del propio karma. Vemos que todo aquello que nosotros hemos generado en la vida pasada y no hemos podido compensar o equilibrar, entonces en vidas futuras lo tendremos que hacer. Por tanto, el karma viene con nosotros, viene con esta conciencia que somos. Y esta es la causa realmente de nuestros renacimientos. Para el budismo, la principal causa de renacer en un cuerpo es el karma. Por eso el camino budista enfatiza muchísimo en poder purificar y trascender todos nuestros karmas. Y para eso seguiremos unas disciplinas que ya iremos viéndolas, que es el camino del Dharma y el noble octuple sendero, para poder hacerlo, para poder trascender este karma. El renacimiento y otros conceptos similares no forman parte de la mayoría de las culturas occidentales, así que muchos budistas occidentales y algunos budistas de Oriente toman el renacimiento como una metáfora más que literalmente. El budismo nunca ha sido una religión anclada en lo literal, así que esto no es ningún tabú. De hecho, Buda evita a menudo discutir la realidad de una u otra idea metafísica como irrelevante para la práctica del Dharma. Ahora voy a explicaros esta diapositiva que vemos aquí. Bien. Aquí vemos la rueda de la vida, vemos lo que es el centro, ¿bien? Vemos un gallo que está intentando cazar a un cerdo, que caza a su vez a una serpiente y que trata de cazar al gallo. Bien. Veis aquí el cerdo, el gallo y la serpiente. Uno trata de cazarse al otro. Y esto representa el deseo, el odio y la ignorancia. Esto es el centro de esta rueda de la vida, o también rueda del samsara. Alrededor de estos tres hay personas ascendiendo. Veis aquí a la izquierda hay personas ascendiendo que parecen como monjes. Y luego el semicírculo blanco serían los que están ascendiendo. Y luego hay otras que están descendiendo en el semicírculo negro que se le llama la muerte. El semicírculo blanco es el de la vida
y el negro es el de la muerte. ¿Veis que en el de la muerte aquí veréis un poquito de dibujitos que parecen a veces algunos demonios o esclavitudes, ataduras, sufrimiento y todo esto? Bien, ya lo explicaremos más adelante. Y el que está a la derecha, que es el camino blanco, el de la vida, veréis que aquí salen estos monjes o budas, porque es cuando en el budismo afirma que hay que aprovechar la vida que tenemos para la práctica espiritual y no caer en las tentaciones que nos van a llevar otra vez por el camino negro, que van a ser totalmente esclavizadoras. Bien. Ahora os voy a poner la rueda un poquito más grande. A ver. Es otra pintura, pero también representa lo mismo. En el centro tenemos el cerdo, la serpiente y el gallo, que intentan morderse unos a otros. Y luego están el círculo blanco del ascender y el círculo negro del descender. Si vosotros veis los dibujos, hablan por sí solos, ¿verdad? Bien, ahora continuaremos. Esto es muy importante explicarlo porque es el principio que hay que entender para poder seguir el camino del Dharma, porque tenemos que tener una comprensión de por qué estamos siguiendo este camino del Dharma. Vamos a poner la otra diapositiva. Bien, después de haber explicado el centro y lo del ciclo del ascender y el descender, ahora aquí vemos que hay 6 reinos. Tenemos el reino de los dioses o devas, el reino de los titanes, el reino de los humanos, el reino de los animales y el reino de las almas en pena y también el reino de los demonios. Entonces, cada reino de estos, presidido por su propio bodhisattva. Pero os voy a explicar un poquito cada uno de estos 6 reinos. Cada ser renace después de morir, y no solo renace como ser humano, también hay otros estados de conciencia, llamados reinos o mundos superiores e inferiores, según el budismo. El ser humano está sujeto al samsara, la rueda de reencarnaciones generada por el karma, y tiene la oportunidad en esta vida de poder renacer en reinos superiores, o mejor aún, que es alcanzar la iluminación, que es el estado búdico, es la perfección, y así poder trascender y salir del samsara. Pero para ello es esencial comprender cómo funcionan estos reinos espirituales. Bien. El concepto de los 10 reinos espirituales o 10 mundos forma parte de la creencia budista de que existen 10 condiciones en la vida a los que los sentimientos están sujetos y que experimentan en cada momento. Son 10 planos existenciales diferentes en los que se pueden hacer en cada vida. Estos planos son realmente estados de la mente, que pueden intercambiarse debido a influencias internas y externas. Los 10 mundos consisten en 4 reinos superiores y 6 reinos inferiores, o 4 reinos nobles y 6 reinos del samsara. Los que estáis viendo aquí en la pantalla son los 6 reinos inferiores o 6 reinos del samsara. Cada ser va generando a lo largo de su vida un karma específico y en el momento de morir renacerá en un reino en concreto, en un estado de conciencia en función del karma que haya acumulado en la vida pasada. Por eso los budistas nos dicen que es muy importante aprender a morir en paz, porque justamente es tu estado de conciencia que has logrado en esta vida
y que en el momento de morir ese estado de conciencia va a ser el detonante para la futura reencarnación. Es decir, dependiendo de tu estado de conciencia en el momento de la muerte, tu vida futura va a ser de una manera o de otra. Si tú tienes un estado de conciencia elevado, pues tu futura vida va a ser una vida bastante positiva. Pero si tu estado de conciencia es un estado lleno de miedos, de apegos, de deseos, de aferramiento a este mundo, a tus seres queridos, a tus posesiones, entonces ahí habrá mucho sufrimiento y eso va a hacer que tu futura vida esté llena de sufrimiento. Bien, así que debemos aprender a morir con un estado de conciencia bastante elevado, bastante despierto, para que en las próximas vidas podamos vivir de una manera más tranquila, con más armonía y con más amor. Así pues, estos estados de conciencia o reinos espirituales dependen del karma de cada ser y aparecen en sus vidas como respuesta a sus motivaciones, a sus acciones y a su entorno. Los 4 estados nobles, vamos a hablar un poquito de los 4 estados nobles en el budismo, son aprendizaje, comprensión, bodhisattva y budeidad. Estos mundos se desarrollan a través de la búsqueda, descubriendo y aspirando a ellos, es decir, se caracterizan por la creencia de que los humanos necesitan hacer un esfuerzo para llegar a ellos a partir de sus vidas. El aprendizaje es la condición en la cual un ser busca alguna habilidad, una verdad última o una automejora a través de las enseñanzas, es decir, a través de la lectura, a través de escuchar a maestros, etc. Para acceder a este estado, el que experimenta debe primero desarrollar la sabiduría de la naturaleza de las cosas, libre de ilusiones y de desilusiones. Este estado se caracteriza por buscar la verdad a través de fuentes externas, como textos y personas, bien, libros, y escuchar también a los grandes maestros, a los que ya están totalmente despiertos e iluminados. Esto sería el aprendizaje. El segundo estado noble es la comprensión. Entonces, debemos comprender y reflexionar sobre lo que hemos aprendido, bien, en el primer estado noble. La realización es el estado en el cual se descubre una verdad parcial a través de las propias observaciones, esfuerzos, concentración y también meditación personal. Por tanto, tenemos que ir integrando toda esa información o conocimiento que hemos aprendido tanto leyendo como escuchando a los maestros. Esto en el budismo es súper importante, porque no solamente podemos avanzar en nuestro camino hacia la perfección a través de la meditación, sino que también necesitamos aprender las enseñanzas y integrarlas. Bien. Normalmente, para acceder a este estado, el que experimenta debe haber comprendido que las fuentes de sabiduría externas son inferiores a las internas, como su mente. Es decir, no hay nada más elevado que la verdad, y la verdad ya está dentro de ti. Todos tenemos la chispa de Buda dentro de nosotros, lo que pasa que está ocultada por esos velos de la ignorancia. Si nosotros tenemos un aprendizaje y una comprensión, esto va a ser, lógicamente, una sabiduría inferior a la verdad que ya somos, porque simplemente es como el dedo que señala la luna. Son esas enseñanzas, esos mapas que nos están ayudando a poder reconocer lo que ya somos, la realidad de lo que ya somos. Y la verdad de lo que somos es lo más superior que existe. Por eso dice que estas fuentes de sabiduría externas son inferiores a las internas.
y se caracteriza por buscar la verdad y la comprensión a través de una percepción interna también. Entonces, estos dos estados anteriores, el de aprendizaje y comprensión, se conocen en conjunto como los dos vehículos. Incluso, aunque se basan en el deseo de incrementar la sabiduría, el ego está presente y también condiciona. Vamos a ver el tercer estado, que es Bodhisattva. En el estado de Bodhisattva, la persona no solo aspira a la iluminación personal, sino también busca la liberación del sufrimiento de los demás a través de acciones altruistas y compasivas, como la ayuda desinteresada a los demás. Entonces, el estado de Bodhisattva, ya sabemos que son personas que ya han recorrido ese camino espiritual y que han logrado la perfección y que ahora se dedican altruistamente a ayudar a los otros para que también logren la perfección. En este estado se caracteriza porque el sentimiento de felicidad que da el hecho de poder ayudar a los demás es superior al de la felicidad que uno consigue para sí mismo, y esto es la compasión. El Bodhisattva tiene muchísima compasión porque siempre prioriza el bienestar y la felicidad de los demás antes que la suya propia. Bien. Y el último estado tenemos el de budeidad, que es el más alto de los 10, y es la condición de pura e indestructible felicidad que no depende de las circunstancias personales. Es una felicidad que ya es inherente a la propia naturaleza que ya eres. Bien, no es una felicidad que depende del mundo y de los objetos, sino que depende, más que depender, ya está integrada en el ser y es una felicidad espontánea. Es cuando reconocemos la verdad de lo que somos, ahí surge esa felicidad. La persona que lo experimenta está totalmente libre de toda desilusión, libre de sufrimiento y libre de miedo. Es la condición de la libertad perfecta y absoluta, caracterizada por sensatez ilimitada, que serían sabiduría y prudencia, también coraje, compasión y fuerza vital. Estas son las características del estado de budeidad. Y este estado es realmente complicado de describir y se obtiene únicamente a través de la percepción directa e interna de la realización. La budeidad se caracteriza porque no permite caer en estados inferiores debido a causas externas y porque no confía en lo externo para conseguir la felicidad. Bien, entonces hemos visto ahora los 4 estados nobles o también llamados los 4 estados superiores. Y ahora veremos estos de aquí que estáis viendo en pantalla, que son los 6 reinos inferiores o también llamados 6 reinos del samsara. Vamos a verlo desde la perspectiva budista. Quizás va a aparecer alguna cosa un poquito más rara, algo que quizás no habíais escuchado nunca, pero bueno, desde la perspectiva budista, las enseñanzas son estas. Entonces, los 6 reinos inferiores o reinos del samsara, o también llamados reinos de existencia, se dividen en 3 reinos inferiores y 3 reinos superiores. Aquí los tenéis también diferenciados. Veis que hay 3 reinos arriba y 3 reinos abajo. Los que están abajo tenemos el infierno, que se llaman los narakas. Luego está el hambre, que son los pretas, y luego está el reino animal. Fijaros que el infierno es el que está en el centro, abajo. Ahí tenemos los narakas. Luego tenemos a la derecha están los pretas, que se caracterizan porque tienen una barriga muy hinchada, porque pasan mucha hambre y sed. Su sufrimiento más bien
es por el hambre que pasan. Entonces, en el budismo los dibujan con sus barrigas muy hinchadas. Y a nuestra izquierda, que veréis ahí que hay como una especie de mar, este sería el reino animal. Es el mismo rey animal que conocemos. Es decir, podemos reencarnar como un animal. Bien. Ahora vamos a ver los 6 reinos superiores que tenemos: el reino de los humanos, el reino de los asuras y el reino de los devas. El reino de los humanos los veréis. Luego a nuestra izquierda tenemos el reino humano. El reino del centro son los devas, bien, porque ellos están atrapados en los placeres, en las fiestas, las celebraciones, siempre están tocando el arpa, siempre están haciendo grandes comilonas. Estos son los devas, que serían los dioses. Y luego a nuestra derecha tenemos el reino de los asuras, que normalmente son unos dioses, pero que estaban llenos de ira y llenos de venenos, y siempre estaban compitiendo y batallando con los devas. Fijaros que arriba el reino de los devas, que está en el centro, y el reino de los asuras, que está a la derecha, veréis que hay un árbol, y ahí arriba en ese árbol hay unos caballos y hay unas luchas, unas guerras entre ellos. Entonces los devas y los asuras siempre estaban en guerra, siempre. ¿Por qué? Porque los asuras tenían mucha envidia de los devas. Bien, seguimos. Entonces, la mayoría de los seres pasan la mayor parte de su tiempo moviéndose entre estas 6 condiciones de vida, estos 6 reinos, del infierno al paraíso, gobernados por sus reacciones a las influencias externas y por tanto muy vulnerables a cualquiera de los 6 reinos del samsara. De hecho, su identidad en la realidad mundana está basada en factores externos. Los reinos inferiores se diferencian de los superiores simplemente por el grado de sufrimiento. Solamente se diferencian por el grado de sufrimiento. No significa que un reino sea mejor que otro, sino que uno quizás se sufre más que otro. Así que vamos a ver primero el infierno, vamos a explicar este estado. Vamos a ver los narakas. Son un poquito fuertes porque estamos viendo el infierno. Bien, esto es el estado del infierno, que son los narakas. Es la condición en que un ser experimenta el máximo sufrimiento de todos los demás reinos de existencia. Es un sufrimiento realmente infernal. Es totalmente insoportable. Y estos seres sufren las 24 horas del día y súper intensamente. Y esto les impide hacer la práctica espiritual. ¿Alguna vez, si habéis experimentado alguna situación en la que habéis sufrido mucho, como por ejemplo una enfermedad, o la muerte de un ser querido, o la pérdida de algún trabajo muy importante, ese sufrimiento tan doloroso seguramente os ha impedido poder hacer meditación? Porque cuando se sufre muy intensamente, las meditaciones es como que no se puede meditar, es imposible. Entonces este estado, el infernal, como están las 24 horas del día sufriendo intensamente, pues ellos no pueden meditar, no pueden hacer la práctica espiritual. Es la agresión claustrofóbica total, donde uno percibe la carencia total de libertad en sus acciones al tener una energía física y mental mínima. Claro, tiene muy poquita energía. Y el ser siente que está atrapado por sus circunstancias y está dominado por la ira frustrada y la urgencia de destruir y autodestruirse. Es tan insoportable el sufrimiento que pierde totalmente la conciencia de sí mismo, está dominado por esa ira y esa frustración y lo único que desea es destruir y autodestruirse.
En este estado, a pesar de que los narakas son muy inteligentes, no pueden realizar la práctica espiritual debido a este intenso sufrimiento que experimentan, que les impide sobre todo pensar con claridad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Deberán reencarnar en el reino humano. Vamos a ver ahora el siguiente estado, que es el hambre, son los pretas. Os voy a poner ahora una foto de los pretas. Bien, aquí la tenemos. Es un estado de conciencia también, es un estado en un reino de estos, de los inferiores, y es la condición en que se experimenta muchísimo sufrimiento, pero no tanto como en el estado de los narakas, del infierno. Los pretas, en esta condición, se caracterizan por el sufrimiento de hambre y de sed. Tienen mucha hambre y mucha sed. Es el deseo insaciable de la posesión que gobierna el resto de acciones. El ser está atormentado por la poca habilidad y la lentitud existente para conseguir los objetivos, incluso cuando consigue satisfacer sus deseos. En este estado, a pesar de que los pretas también son muy inteligentes, pues pueden comprender el Dharma, pero tampoco tienen suficiente capacidad para hacer la práctica espiritual debido a su intenso sufrimiento. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues deberán reencarnar en el reino humano. Vamos a ver ahora el reino animal. Os voy a poner una imagen. Bien, aquí tenemos al reino animal. Entonces el ser nace como un animal, es literalmente así. Y es la condición en la cual un ser es gobernado por su instinto, no tiene ningún sentido de moralidad y vive únicamente para sobrevivir y vivir el presente. Los seres de este reino tienen mucho sufrimiento debido a que tienen miedo a la aniquilación, a ser devorados o maltratados por otros seres, pero tienen menos sufrimiento que los narakas y los pretas. En este estado, el ser no dudará en realizar cualquier tipo de actos para conseguir algo personal. Hay una total ausencia del buen juicio y la razón. Ya sabemos que los animales tienen una conciencia muy diferente que los seres humanos. Ellos carecen de juicio y razón. No pueden razonar. Solamente quieren satisfacer sus instintos animales, sus instintos corporales, el placer de sus 5 sentidos. Bien. Entonces los animales no pueden comprender el Dharma, lógicamente, porque carecen de lógica y razón, y no tienen desarrollada la mente pensante. No tienen suficiente capacidad para la práctica espiritual, así que deberán reencarnar también en el reino humano. Vamos a ver ahora los humanos. Vamos a cambiar la diapositiva. Bien, aquí tenemos a los humanos. El reino humano, o idealismo de las pasiones, es un estado en el cual la capacidad para diferenciar y la mente pensante sí están desarrolladas. Se caracteriza por la ambición pasional, por ideas abstractas y modelos de rol, y es única entre los estados inferiores, ya que sabe de su potencial y tiene la motivación suficiente como para superar el sufrimiento. Entonces los seres humanos estamos en la mejor condición de los 6 tipos de estados del samsara para la oportunidad de la práctica espiritual. Es decir, según el budismo, solamente el reino humano puede realmente lograr la iluminación. Todos los demás no. También veremos los devas y los asuras por qué no pueden tampoco lograr la budeidad. Ahora lo veremos. Seguimos con los humanos. Dice, el sufrimiento en los humanos no es tan intenso como los narakas, ni los pretas, ni los animales, que nos impida la práctica espiritual,
ni es tan sutil como en los asuras y los devas, que no nos permita darnos cuenta. Por este motivo podemos tomar conciencia del sufrimiento que experimentamos y poder así transformarlo. En este estado, el ser sí tiene la capacidad para lograr el estado de budeidad, así como lograr trascender el sufrimiento. Este reino de los humanos es el único en el cual podemos realmente lograr la iluminación. Y vamos a ver los dos que nos quedan, que son los asuras y los devas. Os voy a poner una imagen de los asuras. Los asuras son los devas, los dioses, pero que fueron expulsados. Entonces los asuras tienen mucha envidia de los devas. Siempre están enojados, llenos de ira. Es un estado en el cual están realmente dominados por su ego, la competitividad, la ira, la arrogancia y la necesidad de ser superiores en todas las cosas. Ellos hacen muchas guerras con los devas para tratar de conquistarles. Ahora veréis esta diapositiva que siempre están compitiendo, siempre están en guerra. Bien, el de arriba sería un deva con el elefante blanco y el de abajo con el león sería un asura. Entonces, los asuras, debido a sus egos tan inflados, son esclavos de sus desilusiones, viéndose más importantes y superiores que los demás. Este estado se caracteriza por ver a los demás seres como amenazas potenciales, que es típico del ego, ¿no? El ego es el yo separado, es siempre el que tiene miedo porque se siente amenazado por los demás. Entonces, cuando se siente amenazado, siempre reacciona de violencia, ¿no? En este estado se caracteriza por ver a los demás seres como amenazas potenciales y el resto de experiencias en este estado son bastante placenteras comparadas con el estado humano. Este reino no es que sea mejor o superior que el reino humano, simplemente los asuras experimentan menos sufrimiento que los humanos o el sufrimiento es más sutil. Y en este estado, los asuras tampoco tienen suficiente capacidad para lograr la budeidad y deberán reencarnar en el reino humano. Al estar tan atrapados por su furia y su ira y su ego, ellos no se dan cuenta de su estado inconsciente del ego. Entonces, claro, no tienen la capacidad para poder hacer la práctica espiritual, a pesar de que sufran menos que los seres humanos. Y vamos a ver el último, que son los devas, es el reino de los dioses. Os voy a poner esta diapositiva muy bonita. Bien, estos son los devas, ya los conocéis, y es el reino de los dioses. Es la condición de placer total cuando los deseos han sido superados por las experiencias de una vida corta, pero intensa en sentimientos de disfrute. Este estado se caracteriza por no sentir emociones negativas y ser menos vulnerable a influencias externas que los estados inferiores a él. A diferencia de la verdadera felicidad conseguida con la budeidad, este estado se caracteriza por un gran placer sensorial temporal. Los devas solo buscan disfrute y satisfacer sus placeres sensoriales. Este reino no es mejor o superior al reino humano, simplemente los devas experimentan menos sufrimiento. Hay un sufrimiento tan sutil que no lo pueden identificar. Y debido a que tienen todo lo que desean y a la gran distracción que experimentan, nunca se ponen a reflexionar sobre toda la insatisfacción que existe en su vida. Por tanto, no son conscientes del sufrimiento. Y para poder hacer la práctica espiritual necesitamos
tomar conciencia del sufrimiento. Es muy importante. Los devas están en la cúspide de los reinos del samsara, no porque sean más espirituales, sino porque experimentan un sufrimiento más sutil. Ya hemos dicho que la única diferencia que hay entre los reinos es el grado de sufrimiento. Pero si os fijáis, los únicos que tienen la capacidad de poder liberarse del reino del samsara son los seres humanos. Esto te hace tener una visión diferente de tu vida. Te hace tener una visión de decir, wow, he sido bendecido en poder tener una reencarnación, un renacimiento en un reino humano, en una vida humana, y así poder tener la oportunidad de poder trascender y liberarme de todo este ciclo del samsara, es decir, de todo lo que es el karma, la ignorancia y todo esto. Por eso en el budismo los grandes maestros nos dicen que sobre todo aprovechemos nuestra vida para lograr esta liberación. Entonces, decíamos que debido a que experimentan un intenso placer sensorial, inevitablemente descenderán a un mundo inferior, una vez que esta felicidad basada en el placer sensorial temporal desaparezca. Así pues, según el budismo, un deva siempre renacerá en un mundo inferior. El reino de los devas no es mejor o superior al de los humanos, y este tampoco es mejor o superior al de los animales. La diferencia es simplemente el grado de sufrimiento y también la capacidad para lograr la iluminación, o también vamos a llamarla budeidad, la budeidad. Buda significa despierto. Así que el reino humano, según el budismo, es el único de los reinos del samsara que tiene todas las capacidades para lograr la budeidad. Bien, entonces aquí tenemos los 6 reinos del samsara, pero vamos a verlo todo entero, así que ahora os voy a poner la última diapositiva de esto. Entonces, fijaros que en el centro seguimos teniendo esos 3 animales que se están intentando morder el uno al otro. Bien, ya hemos dicho que esto significaba, aquí teníamos el cerdo, el gallo y la serpiente, que significaba el deseo, el odio y la ignorancia. Alrededor de estos hay personas ascendiendo en el semicírculo blanco de la vida y luego están las que descienden en el semicírculo negro de la muerte. Y luego están los 6 reinos del samsara, que es lo que hemos explicado. La parte más exterior del círculo la componen los 12 pasos del origen dependiente. Y luego está la rueda al completo, que está sujetada por Yama, Y-A-M-A, que veis que es este monstruo de aquí. Este es el señor de la muerte. Bien, este es Yama, porque esto es la rueda del samsara, es la rueda del nacimiento y las muertes. Y aquí a la derecha arriba veis a Buda. Bien, el estado que ya está fuera de la rueda del samsara, ya no puede descender a este ciclo de reencarnaciones, está totalmente liberado. El deseo, el odio y la ignorancia son las causas por las cuales renacemos. Estas son las causas principales. Entonces, cada uno de los 10 estados posee a su vez los mismos 10 estados. Cada uno de ellos tiene el potencial suficiente para revelar y dar paso a cualquiera de los demás en cualquier momento. Muchas corrientes del budismo creen que según se practica el budismo, hace que el estado de budeidad se vaya haciendo predominante en sus vidas, ya que sus actos son una especie de filtro que revela los aspectos positivos de los otros 9.
Los estados o reinos se denominan igual que los planos de existencia. La forma de pasar de uno a otro es a través del renacimiento en la próxima vida. Es decir, si tú estás en un reino humano, podrías pasar en la próxima vida a otro estado del que hemos estado ahora mencionando, de los reinos del samsara. Esto según el budismo. Nacer en otro estado tras la muerte. Y todo ello, ¿de qué depende? Depende de tu karma. Está gobernado por el karma de cada persona. Así que fijaros si es tan importante esta ley del karma que incluso podemos renacer en un estado totalmente infernal si no realizamos un buen karma. Nuestra vida en este planeta es simplemente para mejorar nuestra condición personal y desligarnos del ciclo continuo de estos renacimientos que nos impone el karma. La rueda de la vida, o la rueda del samsara, está compuesta de 4 ciclos concéntricos y muestra las causas reales del sufrimiento, no de una forma pesimista, sino ofreciendo la posibilidad de redención a nuestra efímera existencia. El círculo central, en su nivel más bajo, representa estos 3 animales en un ciclo sin fin. Bien. Se le llaman los 3 venenos, porque son la fuente de nuestros males que nos corroen por dentro. El gallo, del que nace la serpiente, representa la codicia, la avaricia, la vanidad o la lujuria, junto con la sensación posterior de culpa, miedo o pánico cuando surge una contrariedad o se produce una pérdida. Luego la serpiente representa la natural tendencia a la agresión, nuestro instinto íntimo de egoísmo. Cuando no conseguimos lo que deseamos o vemos amenazado algún bien que nos pertenece, por naturaleza reaccionamos agresivamente. Estas situaciones, en principio desfavorables, nos brindan una excelente oportunidad para ejercitarnos en el autocontrol y en la práctica de la compasión, porque el budismo hace mucho énfasis en que si desarrollamos compasión, podremos realmente superar o trascender estos principales estados que son los 3 venenos. Bien, el del cerdo, el gallo y la serpiente. Estas son las causas principales de la ignorancia. Entonces, vamos a ver el cerdo. El cerdo es la ignorancia con unas orejas tan grandes que le ciegan los ojos y así apenas puede conocer qué es lo que pasa a su alrededor. De la misma manera, nuestra perspectiva de la vida puede estar tan estrechamente influida por los factores culturales y sociales de nuestro entorno que entonces perdemos de vista nuestra condición esencial de ser, impidiéndonos cualquier acercamiento a la toma de conciencia. Es decir, la ignorancia ¿qué es llevar nuestra atención hacia lo de afuera y dejarnos condicionar por nuestra sociedad, nuestro entorno y nuestra cultura, condicionan nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y esto, y en lugar de estar nosotros mirando hacia adentro, siempre estamos mirando hacia afuera y totalmente ciegos, como el cerdo. Así es como lo ven los budistas. Resumiendo, nuestros esfuerzos por satisfacer deseos frustrados están simbolizados por el gallo y lo hacen por medio de la serpiente, que es la agresión, haciéndonos insensibles e ignorantes, que es el cerdo. Bien, repito, nuestros esfuerzos por satisfacer nuestros deseos frustrados están simbolizados por el gallo. El gallo serían nuestros deseos frustrados. Y lo hacen estos esfuerzos por medio de la agresión, la ira. Claro, cuando no conseguimos lo que deseamos, nos enfadamos, tenemos mucha ira. Y esta ira nos hace tan ciegos
e ignorantes, que se representa como el cerdo que tiene las orejas tan grandes que le tapan los ojos. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Y esta ignorancia nos empuja hacia el egoísmo y así renace de nuevo el gallo, condenándonos al ciclo imparable de esta rueda del samsara. Nuestras vidas se hallan dominadas esencialmente por dos fuerzas contradictorias. El impulso interior, que nos mueve a adquirir nuevos niveles de conciencia, y el peso mortal de nuestra ignorancia, que nos empuja hacia horizontes mucho más limitados. Son estas dos fuerzas contradictorias que siempre están en constante lucha, en constante tensión. ¿Bien? Y nuestra tarea para trabajar en la senda del espíritu tiene que consistir en permitir a estas fuerzas naturales interiores llevarnos hacia adelante y desatarnos de la ignorancia. Bien, tenemos que lograr liberarnos de la ignorancia. Este impulso interior no es otro que el que nos mueve hacia el estado de Buda, de budeidad, que está latente dentro de cada uno de nosotros porque está oculto por el velo de la ignorancia. Bien, y ya para acabar esta primera explicación del samsara, porque vamos a seguir, dice, más hacia el exterior encontramos otro círculo dividido en 6 porciones, cada una de las cuales representa un nivel de existencia condicionada, y se llama así condicionada porque es consecuencia de nuestras propias acciones a través del karma. Entonces tenemos estos niveles de existencia condicionada, son los 6 reinos inferiores o reinos del samsara, que son los que hemos visto. El infierno, el hambre, los animales, los humanos, los pretas y los devas. Los pretas no, los asuras, perdón. Los asuras, el hambre son los pretas y luego están los devas y los asuras. Y después el círculo más exterior tiene estas 12 partes que cada una correspondiente a una etapa del ciclo del karma, de causa y efecto, que mantiene al ser atrapado entre los 6 reinos periódicos anteriormente comentados. Bien. Estos son los de afuera, lo de la parte más exterior. Mantiene al ser atrapado en estos 6 reinos del samsara. Y bien, luego tenemos el demonio de Yama, que es el señor de la muerte. Vamos a hablar de Pratidya. Dice, es el origen dependiente, conocido también como producción condicionada, productos interdependientes, nexos condicionados, nexos causales, y se refiere a la idea de que mientras permanezcamos ignorantes, apegados y con odio, acordaros del cerdo, del gallo y la serpiente, continuaremos creando karma y por tanto continuaremos renaciendo en este mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Muchas veces se habla de que todo esta rueda del samsara, los 6 reinos inferiores, es como una cárcel del cual las almas no pueden salir. Pero en realidad la puerta está abierta. Solamente es nuestra propia elección el querer salir o quedarnos en ello. Si queremos salir, tenemos que trabajar muchísimo, porque todos sabemos que para poder trascender todos estados de ignorancia hay que hacer un gran trabajo. Pero si ha habido otras personas que lo han podido hacer, cada uno de los seres humanos también puede hacerlo. Bien. Dice, se describe usando la metáfora de una rueda de la vida en donde una cosa inevitablemente lleva a la otra. Y dice esta metáfora, todos los fenómenos psicológicos y físicos que constituyen la existencia individual son interdependientes y se condicionan mutuamente unos a otros. Interdependiente significa que están interconectados. Bien.
¿Y qué es lo que nos atrapa en el samsara? Esto es lo que nos atrapa realmente en el samsara. Entonces aquí tenemos algunos aspectos, hay 12. El primero es la ignorancia, dice avidya. La ignorancia es avidya. A es ignorante del Dharma. El hombre ciego no puede ver la verdad. Luego el segundo son los impulsos que se llaman samskaras. Ya he hablado muchas veces de los samskaras. Bien. Entonces, A, cuando dice A, se refiere a una persona, un personaje. Debido a su ignorancia, tiene propósitos, karmas buenos, malos o neutros y actúa a partir de ellos. Un alfarero crea un nuevo objeto de artesanía con agua y arcilla, por ejemplo. El 3 es la conciencia, que se llama vijnana. Aquí tenemos el 3. Y estos propósitos crean un nuevo ente consciente, que le llamaremos B, que entra en una matriz, por ejemplo, un mono que carece de autocontrol y salta de una rama a otra. Vamos a ver el 4, que es el nombre y la forma, y se llama Namarupa. La conciencia B toma forma, 3 o 4 hombres en un bote. El cuerpo es el vehículo que nos lleva a través de la vida. Bien, estamos explicando un poquito toda esta causa, ¿no?, del renacimiento. Hemos visto que la primera es la ignorancia, que el personaje A es ignorante del Dharma. El hombre ciego no puede ver la verdad. El segundo son los impulsos, los samskaras. El personaje A, debido a su ignorancia, pues tiene unos karmas, algunos son buenos, otros son malos y otros son neutrales y actúa a partir de ellos. Entonces el 3, la conciencia, estos propósitos crean un nuevo ente consciente, que es el tipo B, y que entra en una matriz. Luego está el 4, el nombre y la forma. Entonces, al entrar en una matriz, toma forma y deviene un cuerpo. Bien, es el vehículo. Entonces, el tipo B renace en un cuerpo. Luego está el punto 5, que son las 6 bases. Vamos a ver el 5. Sí, el de la conciencia Pepo es que hay un tipo B que entonces estos propósitos crean un nuevo ente consciente, que es el tipo B, que entra en una matriz. Y entonces en el punto 4, este tipo reencarna, ¿bien? Es decir, toma un cuerpo, que es el vehículo que nos lleva a través de la vida. El punto 5, las 6 bases, es que el tipo B entra en un mundo de objetos listo para ser experimentado. Es una casa con puertas y ventanas. Los sentidos dejan entrar al mundo en nosotros, es decir, a través de los sentidos percibimos las cosas del mundo, al igual que las ventanas dejan entrar la luz en la casa. Por eso la metáfora de que es una casa con puertas y ventanas. Bien, entonces los sentidos dejan entrar dentro cosas de afuera, bien, cosas del mundo. Luego está el punto 6, que es contacto. Vamos a ver el contacto. El tipo B toma contacto con este mundo de los objetos. Por ejemplo, los amantes simbolizan el contacto íntimo entre el mundo y la mente. Si en el 5 habíamos visto que el tipo B entra en un mundo de objetos listo para ser experimentado y que lo experimenta a partir de los sentidos, entonces en el 6 ya está tomando contacto con este mundo de los objetos. Y el 7 es la sensación. Esto es muy importante, porque cuando empezamos a tomar cuando empezamos a tomar contacto con los sentidos y las cosas del mundo, ahí tenemos sensaciones.
El tipo B tiene percepciones de este mundo de los objetos. Un hombre con una flecha en su ojo dice, las sensaciones pueden ser tan fuertes que nos cieguen a la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a encarnar con un cuerpo y tenemos sentidos, que percibimos el mundo de los objetos a través de los sentidos, tenemos contacto con esos objetos, entonces ahí, al tener contacto, tenemos sensaciones. En lo que explicaba el otro día un poquito, de que cuando tú estás experimentando algún tipo de objeto, o te gusta mucho o no te gusta. Si te gusta mucho, tienes la sensación de inclinarte hacia eso. Y si no te gusta, tienes la sensación de aversión, de apartarte de eso. Bien. Y esto provoca que nos quedamos inconscientes. Estas sensaciones. Luego está el deseo, Trishna. Las percepciones del tipo B generan deseos. Un hombre que bebe, la promesa de la satisfacción de un deseo solo conduce a la embriaguez. Si nosotros tenemos una sensación positiva hacia un objeto, ¿qué es lo que surge en nosotros? El deseo de volver a experimentarlo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un contacto con comer algo que te gusta mucho. Vamos a poner algo dulcecito. Bien, imagínate algo dulcecito que a ti te gusta mucho y tú tienes una inclinación hacia eso. ¿Qué va a surgir en ti? Va a surgir el deseo de volver otra vez a saborear eso, a experimentarlo. Y claro, esto nos lleva a generar todavía más deseos y más deseos. Y estos deseos se transforman en apegos. Luego, cuando tú generas apego, dices, claro, es que este pastelito o este algo dulce que me gusta tanto y que deseo tanto, lo quiero para mí, que sea mío, y esto es un apego. Y esto nos lleva a aferrarnos a la vida, incluso a la muerte, dice también. Es como un mono que se agarra a un árbol de frutas, nosotros nos aferramos a las cosas. Luego del apego tenemos la concepción. Vamos a explicarlo. La concepción y otro ser consciente, otro tipo que es el C, es concebido. Una mujer embarazada, una nueva vida ha comenzado. Bien. Entonces, al estar aferrándonos a la vida, entonces aparece otro tipo, el C. Y nace este C. Dice, una mujer da a luz, es el nacimiento, que es Yati. Es el número 11. Y el último, el 12, dice que es la vejez y la muerte, y el nacimiento de C lleva inevitablemente a su vejez y a su muerte. Un hombre viejo lleva un cadáver a su sepultura. Dice, y el ciclo continúa, una cosa lleva a la otra. Esto sería todo el proceso de el por qué estamos atrapados en el samsara. Esto que acabamos de explicar en el budismo se llaman los 12 eslabones de la interdependencia. Bien, ignorancia, impresiones, conciencia, organismo, que es el cuerpo, los 6 sentidos, el contacto sensorial, la experiencia sensorial y luego está el deseo, quererlo, anhelarlo, luego está el aferramiento, luego está la voluntad de manifestación, que es el nacer, y luego está el renacimiento y ahí está el sufrimiento. Bien, entonces renacemos porque estamos deseando experimentar los objetos a través de nuestros sentidos y nos aferramos mentalmente a eso. Y este aferramiento produce la voluntad del nacimiento, es la causa de la reencarnación. Por tanto, la causa de la reencarnación, según el budismo, es debido a que nosotros, a través de experimentar los objetos,
tenemos sensaciones y las agradables hace que surja un deseo y un apego, una inclinación para experimentar eso. Y quedamos atrapados allí y por eso nunca nos liberamos de estos renacimientos. Voy a explicarlo tal y cual las enseñanzas del mismo Buda. Dice, Buda Gautama explica el funcionamiento de estos 12 eslabones de la interdependencia. Dice, del nombre y la forma, como condición requerida, surge la conciencia. De la conciencia, como condición requerida, surge el contacto. Del contacto, como condición requerida, surge la sensación. Claro, tenemos contacto con los objetos, hay una sensación. Tú, cuando tienes contacto con algo, siempre vas a sentir si eso te gusta o no te gusta. De la sensación, entonces surge el deseo o ansia. Si te gusta, wow, vas a querer más. Si no te gusta, entonces no lo quieres. Pero aquí entonces se refiere a que si te gusta. Si te gusta, surge el deseo y la ansia y entonces el anhelo. Del anhelo como condición requerida surge el aferramiento. Cuando algo te gusta mucho, lo deseas, te aferras a ello. Y del aferramiento como condición requerida surge el devenir. Y del devenir surge el nacimiento. Y del nacimiento surge la vejez, la muerte, el llanto, el lamento, el dolor y la desesperación. Dice el Buda, tal es el origen de esta gran masa de angustia y sufrimiento. Dice, el budismo afirma que no hay nada independiente, excepto el estado de nirvana. Todos los estados físicos y mentales dependen de otros estados preexistentes y surgen de ellos, y a su vez surgen otros estados dependientes mientras cesan. Los surgimientos dependientes tienen un condicionamiento causal y por lo tanto, esta es la creencia budista de que la causalidad es la base de la ontología. La causalidad, es decir, para el budismo, la causa del nacimiento es el karma. Bien, la causalidad es la base de la ontología, no un Dios creador ni el concepto védico ontológico denominado ser universal Brahman, ni ningún otro principio creativo trascendente. En el hinduismo se cree en Brahman. Bien, el concepto védico afirma que el universo ha sido creado por Brahman. Pero el budismo no afirma esto. El budismo siempre afirma que toda causa del surgimiento de la experiencia en el samsara es debido al karma. Por eso la ley del karma en el budismo es tan importante. Vamos a profundizar muchísimo en este curso sobre esta ley. Veremos muchísimos aspectos. Porque claro, es lo que debemos conocer profundamente para poder también romper esta cadena de renacimientos. Dice, este principio ontológico en el budismo se aplica no solo para explicar la naturaleza y la existencia de la materia y el fenómeno empíricamente observado, sino también a la naturaleza y a la existencia de la vida. En forma abstracta, la doctrina dice, ese ser, esto viene a ser, del surgimiento de eso, surge. Lo que está ausente, esto no es. Desde el cese de eso, esto cesa. No hay una primera causa de la cual surgieron todos los seres, ¿bien? No hay una primera causa de la cual surgieron todos los seres. Vamos a ver las 10 cadenas. Se llaman samyojana, las cadenas que nos atan al samsara. Eso también es muy importante. La primera se llama drishti. Es la creencia de que existe una personalidad separada o individualidad. ¿Os suena esto, verdad?
La creencia de que existe una personalidad separada, el ego. Bien, esto es la primera. La segunda se llama Vichikitsa. Y esta segunda es la duda de que no haya ningún deseo que satisfacer. Bien, la duda de que no haya ningún deseo que satisfacer. La tercera es Silabbata Paramasa. Y esta tercera nos dice que el apego sumiso a las reglas y a los rituales. Bien, son las 10 cadenas que nos atan al samsara. Una es la creencia de que existe el yo separado, la otra es la duda de que no haya ningún deseo que satisfacer. Esa duda, ¿no? ¿Tengo algún deseo que satisfacer? Voy a verlo, esa duda, eso me ata también al samsara. La tercera es el apego sumiso a las reglas y a los rituales. Estamos totalmente apegados a las reglas de este mundo. Bien, estamos sumisos y apegados a las reglas de este mundo. El cuarto es el deseo sensual, que es el kama raga. El deseo sensual. Esto nos ata muchísimo. El quinto es el rencor que desea el mal a los demás. Este rencor también es una cadena que nos ata al samsara. ¿Por qué surge el rencor? Surge porque como hay un yo separado en mí y un yo separado en los demás, entonces lo vemos todo desde la separación y aquella persona que me hace daño no puedo perdonarla porque me ha hecho mucho daño y ahí sale un rencor y esto es ignorancia, esto nos ata al samsara. Tenemos que ver que el universo realmente es una proyección de nuestra mente y que realmente nuestra visión es la única que nos pierde porque vemos al mundo desde un estado de separación el cual genera como una especie de competencia, comparación con los demás. También nos sentimos amenazados por los demás, nos sentimos atacados por los demás y siempre pensamos que la culpa de mi sufrimiento es del otro y por eso surge el rencor hacia el otro. Cuando realmente todos estos venenos ya son semillitas que están en nuestra mente, en estado latente, y que hay que ir despertándolas para tomar conciencia de ellas e ir purificando todo esto. Porque en realidad no está solamente en mi mente, está en el colectivo. Entonces cada uno de los seres humanos que están en este mundo del samsara tienen que ir purificando todas estas semillitas, todos estos venenos. Entonces, por supuesto, para tomar conciencia de ellas necesitan experimentar situaciones. Personas que van a venir a tu vida y te van a hacer enfadar, o te van a hacer esto, o vas a sentir esto y lo otro, y esta ira, y esta envidia, o vas a sentir orgullo, o vas a sentir un montón de emociones. Son aflicciones. Y claro, todo esto lo podemos limpiar de nuestra mente. Son estados mentales solamente. No existe por sí solo. Vamos a seguir porque hay más de estas 10 cadenas. Luego tenemos, ¿cuál hemos dicho? El último, que era el 5. El 6 es el deseo de una existencia material abundante. ¿Y quién no lo desea, verdad? El deseo de tener una existencia material abundante, que podamos tener mucho dinero y muchas cosas. Y este es el Rupa Raga. El Rupa Raga. Esto nos ata muchísimo al samsara también. El 7 también es un deseo y es el deseo de una existencia inmaterial. Deseamos una existencia inmaterial. Es el Arupa Raga. ¿Qué más? Tenemos el 8 que es la presunción o también llamado egoísmo. Esto es mana, se
se llama mana. Esto viene ya de la mente, la parte burda de la mente, la parte más inconsciente. Tenemos mana, que repito, son el egoísmo. Luego está la impaciencia, que para el budismo trabajar la impaciencia es uno de los factores más importantes también, porque la impaciencia también nos ata a la rueda del samsara. La impaciencia es el número 9, se llama Udaka. Bueno, estos nombres realmente no los vais a memorizar. Y por último, tenemos la ignorancia en sí, que es avidya. La ignorancia, esto nos ata al mundo del samsara muchísimo. Bien, estos serían las 10 cadenas que nos atan al samsara. Vamos a ver los dharmas. ¿Qué es los dharmas? Los dharmas son los elementos o partículas esenciales del universo, un poco como los átomos, que son muy pequeños, pero que existen tan solo un instante, de acuerdo con la doctrina de la inestabilidad, que es la no permanencia, la impermanencia. Y mientras que los átomos son puramente materiales, los dharmas incluyen todos los fenómenos mentales y físicos. Me gusta pensar en ellos como pequeños flashes de luz coloreada. Dice, traduciría la palabra como chispas. No hay que confundirlas con la palabra dharma, que es el camino. Estamos hablando de los dharmas, ¿no? Son como unas chispas, bien, y se refieren un poquito a estos como átomos, son como estos átomos, son chispitas de luz. Dice, mientras que los átomos son materiales, los dharmas incluyen todos los fenómenos físicos y mentales. Al igual que los antiguos griegos, los antiguos budistas pensaban que habían 4 elementos básicos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Eso también os sonará de ayer, del curso de Ayurveda. Bien, y esto viene del hinduismo. Entonces, la teoría del Dharma convierte a estos elementos en cualidades o incluso verbos. El fuego se convierte en calor, que se convierte en arder. El aire se convierte en frío, que se convierte en soplar. En definitiva, por tanto, todas las cosas no son más que envoltorios que contienen estas cualidades o acciones y están vacías en su interior. Esto nos lleva a una de las ideas más importantes de la escuela del budismo Mahayana, que se llama Suñata, que significa la vacuidad. Bien. Bien. Entonces, en el budismo Mahayana, los dharmas son considerados más como fenómenos que como átomos. Y en la escuela Yogacara llegó incluso más lejos al considerarlos como algo parecido a la idea de una mente universal. Vamos a ver los skandhas, que son los 5 agregados. Algunas veces se les llama agregados del apego, que es quien produce el sufrimiento. Bien, y ahora os voy a hablar de los 5 agregados. Dice, del mismo modo que un coche no es más que la suma de sus partes, nosotros tampoco somos nada más que la suma de nuestras partes. No hay un Atman, que significa alma, self o ego, que una todas las cosas. No obstante, igual que el coche funciona a pesar de no ser más que una colección de piezas, también nosotros podemos funcionar como personas. Entonces tenemos 5 agregados, que serían las piezas de este coche. Vamos a ver los 5. El primero es el cuerpo, que es la forma, la materia. Bien, es nuestro cuerpo y los órganos de los sentidos. A ver en el otro, ¿se explica algo más? Dice, incluye no solo el cuerpo en sí, sino además la propia imagen que la persona se hace de sí misma. El segundo son
los sentimientos o las sensaciones. El segundo son los sentimientos o las sensaciones. Son sentimientos agradables, desagradables y también neutros, fruto del contacto entre los órganos de los sentidos y los objetos. Es decir, nosotros sentimos los objetos y nos produce sentimientos o sensaciones, agradables o desagradables o neutrales. Además también del contacto entre la mente y los objetos mentales, que serían ideas, imágenes, etc. Bien. Estos son los agregados. El primero es el cuerpo, el segundo son estos sentimientos o sensaciones. Estos sentimientos y sensaciones son los datos o información pura que se reciben a través de los 5 sentidos y también a través de la mente. Y pueden ser agradables, desagradables o neutros. Es que lo estoy viendo desde dos fuentes. El tercer agregado es los pensamientos o percepciones. Reconocimiento de objetos, forma, sonido, olor, sabor, impresiones corporales, objetos mentales. Bien, este es el agregado de los pensamientos o percepciones. Es el registro que se hace de estos estímulos sensoriales puros que la persona convierte en objetos reconocibles y distinguibles. Los pensamientos e ideas también se consideran objetos. Bien, esto también es un agregado, Las percepciones, la memoria, todo lo que son pensamientos, ideas. Luego los vamos a resumir, El cuarto es la voluntad, actos mentales o formaciones mentales, que son los samskaras. Volición, atención, discriminación, alegría, felicidad, ecuanimidad. La ecuanimidad significa ver que todos somos iguales, que nunca nadie es mejor que otro, que nunca nadie es mayor que otro. Bien, la ecuanimidad es que el budismo hace que veamos a los demás igual a nosotros. Luego está también la resolución, el esfuerzo, la compulsión, la concentración, etc. Os lo voy a poner aquí. Son los estados mentales. Bien, el cuarto es la reacción a lo percibido. Son los impulsos de la voluntad. Es la construcción de la representación o de la experiencia subjetiva del objeto percibido. El quinto es la conciencia. Es la conciencia que precede al reconocimiento de los objetos, y es decir, la cualidad de ser capaz de ver, escuchar, oler, saborear, etc. Esta conciencia es un acto de atención o respuesta de la mente en el que el conocimiento del objeto se hace consciente en nosotros. Es decir, tú estás observando un lápiz y eres consciente de este lápiz. Por tanto, esta atención que has puesto en el lápiz hace que tengas un conocimiento consciente del lápiz. Bien. La conciencia desaparece y resurge cambiada de un instante a otro y actúa de manera discriminatoria y parcial, ya que existe un aferramiento a lo percibido como deseable, o un rechazo contra lo no deseable e indiferencia a lo que es neutro. Este constante movimiento genera insatisfacción o sufrimiento al no poder controlar cómo estos objetos percibidos aparecerán. Todos los 5 agregados son impermanentes y son inestables. Por eso en ninguno de ellos se podrá encontrar la esencia del ser o de la esencia del yo. El entrenamiento budista busca conseguir que el practicante llegue a darse cuenta de manera constante cómo opera este proceso. Esto constituye un cultivo de la mente del seguidor. La importancia que el budismo da a poder realizar la insustancialidad radica en la consideración que hace de que la satisfacción permanente es sólo alcanzable
sin una constante aparición de expectativas o temores o de este yo diferenciado del mundo. Es decir, estos últimos 4 son llamados Naman, nombre refiriéndose a la mente. Namarupa significa forma de nombre y es por tanto el término budista para designar la persona mental y física, que es en cualquier caso Anatman sin alma o esencia. Bien, entonces los 5 agregados que hemos visto ahora serían el cuerpo, el sentimiento o sensaciones, los pensamientos o percepciones, la voluntad, actos mentales o formaciones mentales y la conciencia. Bien, conciencia de que estoy siendo consciente de este lápiz o de esto que estoy observando. Y todos estos agregados es realmente lo que no somos. Esto es lo que está añadido en la verdad de lo que somos. ¿Se entiende esto? Y claro, para el budismo estos 5 agregados son la causa de que estemos dentro de esta ignorancia. Dice que también la mayor fuente de información sobre los agregados o skandhas, que se podría traducir también como demonios o espíritus agregados a los yoes o a los estados de conciencia, se encuentra en el Shurangama Sutra. Shurangama Sutra o Tratado de los 50 demonios que se atribuye al Buda Sakyamuni. Si queréis más información de los 5 agregados, lo tenéis aquí, en el Shurangama Sutra. Ayatana son los 6 campos del Naman. Bien, el nombre, el Naman es la mente. Ayatana son los 6 campos del Naman. Dice vista, oído, olfato, gusto y tacto y mente, así como los objetos de estos 6 sentidos. Muy bien. Lo que se almacena allí son las semillas, que son tendencias innatas, es decir, lo que se almacena en la mente son las semillas, que son las tendencias innatas que provienen de nuestra historia kármica. Y estas se combinan con el ego para formar esa ilusión que es la existencia ordinaria. Bien, entonces las semillas, tendencias innatas que provienen de nuestra historia kármica y estas se combinan con el ego para formar esa ilusión que es la existencia ordinaria. La existencia ordinaria es una ilusión. Al apaciguar la mente, entonces la conciencia almacén se hace idéntica al Tathagata, que es la cualidad de ser tal como se es. Tathagata es la mente de Buda. Tathagata es la mente del Buda. Y Chitta significa mente o conciencia y todo es en última instancia Chitta. Bien, todo. Nada más que la conciencia. Entonces ya lo dejaríamos aquí, esta primera clase. Y ya para el próximo miércoles ya veremos un poquito más de budismo. Y bien, hermanos y hermanas de luz, espero que hayáis disfrutado de esta primera clase. Y gracias a todos, hermanos y hermanas, por haber asistido y por todo vuestro cariño. Y os abrazo muchísimo y os mando bendiciones. Y bien, buena nuit, namaste a todos y hasta mañana.